Las huellas del alba. Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural. Sí, En el mundo onírico de la radio. Las huellas del alba. Cada vez que me levanto para tragarme y beberme este llanto, pero te extraño, maldita sea te extraño. Eres el vicio que me hace daño. Voy a borrarte de aquí del universo. Voy a tomar tu nombre y maldecirlo en cada verso. Quiero comerte esos labios a besos, mirarte a los ojos y sentirme preso. Esa boquita que es mi veneno es el infierno en el que me quemo. Quiero besarte y acariciarte, pero ya no estás aquí. Hoy ya no estás para saber lo que sentía yo por ti. Discúlpame por ser inoportuno y traerme tu recuerdo de la luna hasta Neptuno, y por pensar que fuiste mía y terminaste llevándote la alegría. Y tienes que entender que no quiero volver, y tienes que saber que lo vivido ayer nunca regresará y nada cambiará. Hoy estoy parado aquí sin nada que decir. Y dame un trago hasta que se acabe la botella, porque esta noche quiero olvidarme de ella. Hoy dame un trago para olvidar el aroma de su piel que no me puedo quitar. Te equivocaste, estúpido cupido. Te equivocaste y ahora estoy perdido, herido y hundido, mi corazón partido. Solo vive el alcohol porque me tienes jodido. Ya no soy yo, he perdido hasta el aliento, porque sin ti el tiempo pasa lento. Pero mi cuerpo todavía te desea. Me he vuelto un loco y te veo donde sea. Te busco entre las cuerdas de la guitarra y el bajo. Quisiera no quererte pero me cuesta trabajo sacarte de este pecho que te busca al despertar. Pero ya no estás aquí y te tengo que olvidar.
Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Bienvenidas, bienvenidos esta tarde, noche de Saturno. Estamos cerrando prácticamente junio, sí, un mes dedicado a la diosa Juno, porque hoy es 29 y nosotros estamos contentos, felices de que ustedes estén con nosotros, abriendo esa puerta a la actividad más bella del universo. Sí, bienvenidas, bienvenidos aquí a Las Huellas del Alba, su espacio de activismo cultural. Y bueno, acabamos de escuchar a mis hermanazos de Ritmo Vagabundo con la obra Tienes que Entender. Así que el mensaje está ahí, disfruten su música, Ritmo Vagabundo. Y hoy es un programa especial porque estamos cerrando prácticamente con broche de oro una serie de programas que ustedes nos acompañaron, tanto de estudiantes, docentes, estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en concreto, Plantel del Valle. Y precisamente hoy, esta tarde, noche maravillosa de Saturno, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de la existencia, de la vida, y para eso tengo el gusto de que me acompañe con nosotros aquí para que abramos esa puerta a la actividad más bella del universo, que es la expresión Odón Rodrigo Pérez. Odón, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanazo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Perfecto, es un gusto que estés con nosotros aquí compartiendo tiempo, espacio y sobre todo esas experiencias. Normalmente somos seres humanos y dentro de las riquezas que tenemos, yo me atrevo a decir que la más importante precisamente es nuestra historia, nuestras memorias, lo que vamos construyendo. Y para nosotros es sumamente importante que tú estés aquí, que hayas aceptado que tu voz se escuche aquí en Las Huellas del Alba y sobre todo con algo que percibo que amas, percibo que te encanta, que naciste para ello, porque siempre tus participaciones en clase son certeras, pero sobre todo algo, siempre dejas sentir que te encantan los temas, o sea, que te encanta la filosofía. Así que vamos a empezar desde ahí. Tú eres estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle, de la licenciatura de Filosofía. Y bueno, pues una pregunta casi obligatoria. Cuando te observas, cuando ves ese espejo de la filosofía, te encontraste. ¿Cómo es que te encontraste, hermanazo? ¿Cómo es que dijiste, es mi vena, es una de las rutas de la historia de mi historia que quiero escribir? ¿Cómo sucedió esa magia? ¿Cómo sucedió ese clic con la filosofía, Odón? Pues gracias primero por invitarme. Pues es un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Y pues mira, yo creo que yo dejé de estudiar un buen rato después de que salí de la secundaria y pues me puse a trabajar en mi familia un buen rato, unos 3 años, y de repente me dieron las ganas de regresar a la escuela y pues yo me acordaba que era bueno para el estudio, para la lectura, para las matemáticas. Entonces, después de estar jalándole en la construcción, fui a la preparatoria y en el IEMS encontré la filosofía por vez primera, ¿no? Ahí fue como un acercamiento ¿A qué IEMS fuiste, hermanazo? Fui al IEMS Álvaro Obregón 2, que está ahí se llama la colonia Río Guadalupe, está muy cerca de Televisa San Ángel. Y pues ahí fue muy interesante el acercamiento que tuve a la filosofía, ¿no? Fue una primera entrada. El profesor que me dio la asignatura nos dio una introducción muy general a la filosofía y el profesor, pues digamos que mezclaba en sus clases una didáctica muy interesante porque él explicaba un tema, dejaba una pequeña lectura, pero él siempre leía en clase, ¿no? Y leía fragmentos filosóficos pues que nos metían de cierta manera en las ideas, en los pensamientos de diversos autores y autoras, y pues fue ahí como un primer acercamiento, ¿no? a eso que era la filosofía, y pues así pasó, ¿no? Yo creo que encontrar una manera de pensar, ¿no? en la que pues, se pensaba o se buscaba el fundamento de las cosas, eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? O sea, una pregunta que analiza lo evidente, ¿no? Eso fue lo que nos compartió ese profesor, y pues de ahí, eso fue hace como tal vez 10 años, tal vez 8 años, no recuerdo muy bien. Pues de ahí no he dejado a la filosofía, ¿no? He tenido como ciertos momentos en los que me he peleado con ella, pero en realidad la filosofía pues, me ha acompañado desde hace como 8 años.
como una buena relación del corazón, ¿no? De repente hay ciertos roces, distanciamientos, heridas, pero no hay algo que no pueda sanar el amor y la filosofía. Bueno, pues es parte, ¿no? Claro, ¿no? O sea, es muy famosa la definición de la filosofía como el amor a la sabiduría, ¿no? Wow. Como la amistad al saber. Exacto. Entonces, pues sí, es una relación, es muy interesante, ¿no? Porque se relaciona una emoción, un aspecto, digamos, emotivo o afectivo con un aspecto racional o de conocimiento, ¿no? Entonces, amor a la sabiduría o amistad al saber es interesante porque se mueven las emociones, pero también el conocimiento, ¿no? Lo racional y lo emotivo están juntos en una palabra que pues ha caracterizado una manera de pensar que a lo largo de la historia le han dado sentido, ¿no? a las personas. El término de filosofía a veces se limita a lo grecolatino y a lo occidental, sin embargo uno puede encontrar expresiones similares en otras culturas, ¿no? Digamos, en los chinos, en los hindús, en los nahuas, en los mexicas, los quechos, los aymaras, todas estas culturas, los egipcios, también tienen algo que análogamente, ¿no? Digamos, a posteriori nosotros podemos llamar filosofía, ¿no? Wow, qué interesante. Oye, hermanazo, pero supongo que llegando al Instituto de la Educación Media Superior, conociste a la filosofía, pero ¿alguna vez has reflexionado, ahora sí que filosofando, que tú ya traías esa vena de la curiosidad, propiamente lo que propones, de preguntas infinitas a veces, y que ahí está, ¿no? Intentando responder. Supongo que había algo ya ahí que precisamente, como el amor, nuevamente, que conoces a la persona y haces clic, igual con la carrera, o sea, conoces y dices, ay, de aquí soy, pero ya traías algo ahí. ¿Podrías platicarnos algo referente? Pues, fíjate que, no lo sé, mi generación, no soy tan joven, pero tampoco soy tan grande, ¿no? Mi generación ya es una generación que vivió, digamos, el mundo sin computadora y el mundo con computadora. Entonces, yo recuerdo que un poquito antes de entrar a la prepa, encontré 2 series, ¿no? de filosofía argentinas, ¿no? El canal Encuentro, que es un canal parecido al 11 aquí en México, ¿no? O al 40. Culturales, digamos. ¿No? Digamos, ¿no? Sí. Y en ese canal Encuentro había 2 series, ¿no? Que yo las vi por YouTube, y eran series que introducían a la filosofía, ¿no? Y había una muy, muy característica que se llama Mentira a la Verdad, también hay como este juego, ¿no? En el nombre de la serie, y el filósofo que hacía esa serie la coordinaba con actores, ¿no? Y entonces es una serie que te introduce a la filosofía temáticamente, pero desde la actuación, ¿no? Entonces alguien y él escribían el guión, y había actores que desarrollaban ciertas situaciones cotidianas, en donde a partir de, pues no sé, el primer capítulo, me recuerdo muy bien, se presiona un botón de un autobús. Entonces la pregunta es, ¿a quién le sirva que ese botón sirva, ¿no? Y a partir de esa pregunta se reflexiona en torno a qué es la filosofía, cómo funciona, para qué sirve, o para qué se puede utilizar. Entonces, a mí me gustó ver, por un lado, la vinculación de lo cotidiano con la reflexión, con el pensamiento, y por otro lado también me gustó, ya en la prepa, digamos como la acción de leer filosofía, ¿no? El estar leyendo un pensamiento, digamos que no necesariamente tiene que ser hiperracional, pero es un pensamiento que se piensa a sí mismo y que constantemente está indagando, ¿no? No se acaba, como tú decías hace rato, no es una pregunta infinita. Entonces, yo creo que, por un lado, me casé con la filosofía en esa serie, y leyendo, pues creo que como la segunda semana en el IEMS, la Apología de Sócrates, ¿no? Que es como un texto pues, iniciático, y en donde hay muchas preguntas y hay algunas respuestas, pero lo interesante es eso, ¿no? O sea, como el preguntar por preguntar, ¿no? Que no se acabe la pregunta. Uno puede obtener respuestas y pues ser feliz en la medida de te convenzan o no, pero siempre se puede volver a preguntar. Eso es lo que a mí me gusta de la filosofía, ¿no? Un poquito como la negación del dogmatismo, ¿no? Wow. Eso es interesante, y eso es lo que, pues de cierta manera, a mí me agrada de la filosofía. Las ciencias, las matemáticas, incluso la literatura, son expresiones que de cierta manera
acaban, ¿no? O sea, tienen como un producto final. Yo escribo un poema y me esfuerzo por transmitir, no sé nada de creación literaria, ¿no? Pero me imagino que debe de haber ahí cierta tendencia a concluir algo, ¿no? Transmitir un sentimiento, transmitir una idea, una sensación, acercarnos a cierta sensibilidad. O en la ciencia, ¿no? Yo desarrollo, no sé, cierta técnica médica y demás. Los objetivos son claros y cerrados. La filosofía, en muchas de sus expresiones, cuando no se dogmatiza, es una pregunta que siempre revive, ¿no? Cuando tú la respondes, vuelve a renacer y vuelves a pensar. Eso a mí me parece muy atractivo de la filosofía. Y pues yo creo que es lo que me atrajo, ¿no? Como tú preguntabas. El arte de la mayéutica, ¿no? Puede ser. No estar preguntando. Oye, Don, antes de que nos platiques cuál fue tu primer texto filosófico y todo eso, de niño, supongo que tuviste una lectura que te marcó, que dijiste, caray, precisamente, ¿no? Y el filósofo pues tiene que convivir, tiene que llevarse muy bien con los textos, con los tejidos de ideas. ¿Cuál fue tu primer texto que dijiste, caray, eso está interesante, a ver, de aquí soy? Sí, mira, yo creo que yo leí muy poco de joven o de niño, ¿no? En mi infancia. Mi madre nos leía a mí y a mis hermanas en las noches. Se encontró un libro de cuentos, como una antología de cuentos de la literatura mundial. Entonces de repente nos dormía con una anécdota de Sherezada de las Mil y una Noches, caray. O un cuento de Oscar Wilde, ¿no? O sea, era una antología muy grande. Y yo recuerdo pues dormir así, ¿no? Y ahí estaba la literatura, ¿no? Pero en realidad yo como un hábito literario en la infancia nunca tuve, ¿no? Leí muy poco. Yo creo que empecé a leer como hasta los 19 años, 17 años, ¿no? Ya en la preparatoria. Incluso mi profesor de filosofía me acercaba textos. Te los daba, te invitaba, ¿no? Y pues yo no los leía, ¿no? ¿Había algo que te impedía dar ese acercamiento? De decir, sí, pues. Sí, sobre todo que pues mi familia es una familia como de obreros, ¿no? Si no de obreros, sí de gente con oficios. Claro. Entonces todos mis tíos son trabajadores, ¿no? Uno es aluminiero, el otro es carpintero, mi abuelo era jardinero. Entonces mi infancia pues fue una infancia muy bonita, jugando con todos mis primos y demás. Es una familia muy grande, pero pues yo siempre estuve como trabajando, ¿no? Ya sea en la jardinería, en la carpintería, ¿no? Estuve trabajando con la mayoría de mis tíos. Entonces no había tanta... O sea, la lectura requiere un poquito de ocio. La lectura requiere un poquito de tranquilidad y de paz y de descanso. Entonces, más bien, mi madre era la que leía y mis hermanas y yo éramos los que escuchábamos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el primer libro de literatura que a mí me emocionó, tal vez fueron Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Wow. Ese texto es muy interesante, es una antología de cuentos, y fue lo que descubrí con este profesor, ¿no? Él me entregaba novelas, pues a veces muy costumbristas, ¿no? Novelas rusas, Pues es que también te acercó La Fuente Dora, ¿eh? Sí. Sí, también te acercó. Para mí eran lecturas de muy largo aliento, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo descubrí los cuentos, ahí fue cuando enganché un poco más con la literatura y con la filosofía, ¿no? O sea, también yo leo más ensayos filosóficos que tratados, ¿no? Aunque el tratado también es muy interesante. Yo me muevo más como en la lectura más pequeña, ¿no? Más aforística. Pero ese es el camino, ¿no? Como recuerdo mucho a mi madre leyéndome de chavito, y ya luego en la prepa este profesor me acercó grandes novelas, pequeñas novelas, hasta que dio con el clavo. Pues te fue llevando, ¿no? Sí, te fue llevando. Wow. Pues un saludo ¿no? Porque finalmente él vio en ti esa vena. Imagínate, ¿no? Siempre hay que reconocer a todos nuestros profesores, profesoras, pero más al que nos encuentra, pues finalmente nuestro oficio, ¿no? ¿Para qué venimos a este mundo? Y él, pienso que, me atrevo a decirlo, lo percibo, que él vio tu vocación precisamente, y que bueno, ¿no? Que llegó a tu vida en el tiempo y momento necesarios. Sí, justo muy rápido una anécdota con él. Ajá. En el IEMS, los viernes en la noche, cuando estábamos estudiando estética, que es filosofía 4, ya en el cuarto semestre, pues en la clase acababa como a las 7:30, no sé, a las 7.
No recuerdo muy bien cómo estaba la onda, pero el chiste es que yo estaba con él los viernes a las 7:30 leyendo filosofía en su cubículo, ¿no? Estábamos ahí leyendo, pasó varias veces, son como asesorías, tutorías les llaman también ahí en el IEMS, y la profesora de literatura nos tocaba como en la puerta de es viernes, chavos. ¿Qué hacen aquí, no? ¿Qué hacen aquí? leyendo Tenían que estar de fiesta. Sí, no, o sea, era un poco, no un reclamo ni una invitación, pero sí era como que ella decía, ¿no? El viernes es para otra cosa, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Y eso yo lo tengo mucho en mis recuerdos, pero fue también, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como él vio un poquito de, pues si no una vocación, si un interés muy, pues digamos, muy fuerte en la filosofía y en la literatura. Recuerdo igual él me acercó Pedro Páramo por primera vez, y pues es una novela muy buena, ¿no? Entonces, sí. pues por ahí va, ¿no? Un poco la relación lectura, filosofía, literatura, pues es interesante, yo creo que el partogas es la prepa, ¿no? Sí, el que nos termina marcando y dirigiendo el rumbo, el navío para dónde va a dirigirse. Oye, ¿y quién fue el primer filósofo? Así que dijiste, órale, a ver, pues está interesante. ¿Qué leíste? Pues en la prepa leímos pues, textos sobre filosofía y no de filósofos, ¿no? En la universidad pues he leído varias cosas, pero el primerito, así que dijiste, órale, wow. Pues yo creo que fue Platón. Platón. Los diálogos de Platón fueron muy interesantes, ¿no? Wow. Oye, precisamente, estás en el Instituto Integral, en el Instituto de la Educación Media Superior, y entras a la UASM. Ahorita nos vas a platicar exactamente cómo ha sido tu proceso, pero inmediatamente cuando dijiste, no, voy a filosofía e historia de las ideas, ¿no nació en ti alguna duda de decir, no, mejor otra cosa, mejor otra disciplina, otra ciencia? O sea, ¿tú supiste tajantemente, voy a filosofía? Sí, para mí fue muy claro. Hice el examen a la UNAM, tuve pase directo en la UASM, y en la UASM te dan la oportunidad, cuando eres del IEMS, pasar, digamos, sin hacer el proceso del sorteo. Ajá. Y te dan tres opciones. Entonces yo puse filosofía en Del Valle, filosofía en San Lorenzo y ciencias sociales en San Lorenzo, porque en San Lorenzo está esta licenciatura, se llama tal cual ciencias sociales y es una mezcla entre antropología y sociología. Ya en la prepa, acabando la prepa, para mí era muy interesante la antropología y la filosofía. Wow. La sociología también un poquito, ¿no? Pero te jalaba la antropología y la filosofía. Sobre todo la antropología y la filosofía. Y hice también examen al poli. En el poli yo me quedé en psicología. Wow. Y estuve yendo un ratito, al mismo tiempo filosofía en la UASM y psicología allá. Me aventé yo creo que como 2 meses así. Y ya fui como decidiendo si me quedaba en filo o en psicología, ¿no? Y me convenció más la filosofía. Entonces, pues esa es un poco la historia, ¿no? Sí hubo duda, pero más bien por el proceso burocrático, ¿no? No tanto, o sea, para mí la filosofía era como la disciplina o el saber que yo quería estudiar, y pues la psicología era como un plan B, ¿no? Si no funcionaba, y las materias de psicología que tomé, pues fueron muy interesantes, muy llamativas, pero todavía eran muy específicas, ¿no? Las preguntas de la filosofía pueden ser específicas, pero son más amplias. Entonces, por eso me guiñó más la filosofía que la psicología, ¿no? Wow. Y ya ahí en la universidad entras, el proyecto de estudios de verdad es muy distinto a otras universidades. Yo me atrevo a decirlo, es muy atractivo estudiar en la UASM. Llegas al ciclo básico, ¿cómo fue tu integración? ¿Cómo empezaste a escribir la historia ya universitaria, Odón? Pienso, porque quiero hablar muy bien de la universidad. Entonces, sí, un poco a mí me dio un poquito de asombro. El IEMS en el que yo iba, la tutoría y la asesoría eran muy practicadas por los profesores, ¿no? Incluso los profesores te hacían, digamos, al inicio del semestre, un tabulario en el que tú tenías que ir a tomar asesoría, ¿no? Y tu tutor todos los miércoles te veía
todo el miércoles había tutoría 3 horas ahí con los demás tutorados de aquel profesor o profesora y se hacían pues diferentes cosas, ¿no? Cuando yo llegué a la UASM eso no pasaba del todo. Entonces eso para mí fue medio raro, el tema de la asesoría y la tutoría, pero recuerdo que te hacen como un examen propedéutico ahí de matemáticas y de expresión oral y escrita. Yo pasé los exámenes, pero hubo como una inundación, algo así, y los servidores de la UASM como que se estropearon un poco y no pude yo escoger materias de ciclo básico. Entonces estuve ahí como rondando en ICA nada más, ¿no? Nada más tomaba ICA. Y fue muy bueno el profesor que me dio ICA, fue una clase muy buena. Y yo creo que la primer clase de filosofía que yo tomé ahí, pues ha de haber sido... Ay, tengo muy mala memoria, pero... Pues introducción a la filosofía no fue porque esa la pasé el semestre pasado, ¿no? Okay. Tuvo que haber sido alguna materia, no sé, filosofía del siglo XX. Fue taller de análisis de argumentos. Wow. ¿No? Muy ¿Con el doctor Pedro Ramos? Sí, muy buen curso. Sí. Fue análisis de argumentos y a la par tomaba cultura científica, históricos, ¿no? Pero lenguaje y pensamiento, todo. La primera de filo fue esa y pues el profesor me enseñó cómo se tiene que leer en filosofía, ¿no? ¿Qué es leer un argumento? Eso fue para mí pues, una gran sorpresa y un gran atractivo, porque él enseña como pues, de una manera muy minuciosa a detectar un argumento en un texto, a dividirlo en conclusiones y premisas. Bueno, todo el trabajo. Has de haber estado ahí, pero o sea, la idea es que él enseña, o esa materia, enseña a leer argumentativamente, ¿no? Sí. Y pues es otra cosa, ¿no? Uno puede leer los diálogos de Platón y divertirte y enojarte con ciertas respuestas, pero ya ver la argumentación, pues ya es otra vaina, ¿no? Ya es otra manera de... Otra mirada. De leer. Sí. Wow. Y luego de esas, filosofía del siglo XX, filosofía latinoamericana, ¿la tomaste? ¿Con quién las tomaste? Sí, tomé filosofía latinoamericana con María del Rayo. Con la doctora del Rayo. Voy a hacer una acotación, porque para ella es muy importante lo que voy a decir ahorita, ¿no? La licenciatura en la que estamos se llama Filosofía e Historia de las Ideas. Y esa segunda parte es muy importante porque para ella filosofía latinoamericana es la introducción a historia de las ideas. Wow. ¿No? O sea, si introducción a la filosofía es un poquito ahí de qué va la filosofía, cuáles son sus partes, un poquito de su historia. Filosofía latinoamericana para ella es la introducción a historia de las ideas, que es una mirada, pues digamos, un poquito más concreta, ¿no? Si en historia de la filosofía o en filosofía se van analizando, pues de cierta manera a los filósofos, a sus ideas, en historia de las ideas, digamos que la historia de la filosofía es como una mirada de alguien que va volando, ¿no? Y va viendo las disciplinas, los autores, las ideas. Y para la profesora, la historia de las ideas es más bien como el caminar de un reptil, wow, ¿no? Interesante. O sea, estas dos metáforas ella las daba, ¿no? En esa clase. Y no estaba negando que la mirada de águila o del... Pues no sé, si queremos ponernos más mesoamericanos, la mirada del colibrí no sea buena mirada, ¿no? Pero la mirada del reptil, que va tocando las cosas, que va más lento, ¿no? O sea, uno puede ver a gran escala empirismo y racionalismo, ¿no? Y decir, wow, mira, ese es un momento de la historia. Pero si tú ya vas reptando, te das cuenta que eso lo dijo Kant, ¿no? Y estudiamos filosofía así porque Kant lo dijo así. Y él se asume como el solucionador de la disputa racionalista empirista. Entonces, es muy interesante ver desde la historia de las ideas esa dinámica, ¿no? O sea, no quedarte como con el cuento que te introduce a un gran río, sino ir como reptando, ¿no? Entonces, por eso es importante también esto de historia de las ideas, porque se supone que es pues otra mirada de la filosofía y del pensamiento. No quedarnos con la mirada simplemente de la historia de la filosofía, que es una muy buena mirada, una mirada necesaria, pero esta otra alternativa es un poquito más concreta, ¿no? Y se preocupa por el sentido de las ideas en su contexto inmediato, ¿no?
no qué dice la idea de tal autor en toda la historia de la filosofía, sino qué dice esa idea en su contexto de ese autor específico, ¿no? Entonces es como más, pues, más histórico, más concreto el análisis, y pues esas fueron las dos materias que para mí fueron más interesantes. Y te iniciaron. Análisis de argumentos, muy lógico, e historia de las ideas, ¿no? Que fue un contraste con la historia de la filosofía. Yo creo que esas dos maneras fueron dos maneras de introducirme a la licenciatura muy buenas. Y para mí fue, o sea, como todo el proceso administrativo o extraúlico de las tutorías y las asesorías, que a mí me había dado un poquito como de repelús, entrar a esas dos clases fue como, pues tal vez no está tan promovida la cuestión de la tutoría y la asesoría, pero sí está, pues, bien interesante estas dos introducciones a la filosofía, ¿no? Cómo leer argumentos y cómo contrastar esta gran tradición de la historia de la filosofía, pero ahora ya de manera más concreta, ¿no? O sea, esa clase no sé si tú la has tomado. ¿Con María del Rayo? No, ella estuve con ella en Filosofía de la Educación, precisamente apenas el semestre pasado. Pero, o sea, wow. Ahí el análisis, las lecturas, es otra onda, ¿no? O sea, tienes que hacer carpeta, portafolio. Yo recuerdo en Filosofía Latinoamericana, las lecturas que leímos, tengo ahí mi carpetota, ¿no? Subrayado, análisis, y eso era necesario para cursar, ¿no? O sea, Los inició probar, prácticamente, ¿no? Wow, entonces sí, está muy interesante eso, o sea, a mí me parece como llamativa la licenciatura, y tú dices hace rato como que es diferente a otros sistemas. Por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Cómo se da filosofía a cómo se da en la UASM, pues sí tiene ciertas diferencias, ¿no? Claro. Sí tiene ciertas peculiaridades nuestro plan de estudios, pues que es un poco atractivo en el sentido que es medio plástico, ¿no? Medio abierto. Tú puedes agarrar un área de interés y desarrollarla, ¿no? Se supone que hay 5 áreas y cada quien escoge, no es área de especialización, sino es como un área de interés, y ya tienes ahí como cierta estructura armada, pero es un poco móvil, ¿no? No es tan rígido como dijeras tú, la vas armando con tus propias manos, tu propio pensamiento, ¿no? Exactamente. Oye, y a ver, saludos a la doctora del Rayo. ¿Quién te ha marcado hasta el momento de los docentes que tenemos en la carrera? Inclusive también de las otras áreas del ciclo básico. Ejemplo, la maestra Sacristán es de las que más marcan a sus estudiantes, ¿no? Por decirlo así, en cultura científica y humanística. Pero en la carrera, ¿quién dices? Wow, ya nos nombraste a dos, al doctor, ¿no? Yo creo y a la doctora. Pues sí, dando como reconocimiento a las profesoras de básico. De entrada, la profesora Sacristán fue una maestra que yo tomé 3 semestres con ella clase. Muy buenas clases, estuvo muy interesante, pues, participar con ella en las clases. Ella hace de cierta manera una dinámica constructivista, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a mí más me agrada de la UASM. Sacristán, Ana María Sacristán, María García Costa, que es de históricos, también es muy buena profesora, con un pensamiento crítico muy fuerte, ¿no? Ella es muy buena profesora, muy buena historiadora, es sinóloga también, es una persona muy interesante. Entonces, ellas dos de básico, ¿no? Me parecieron como muy buenas profesoras. ¿En ciclo superior? Y en ciclo superior, yo creo que María del Rayo es una profesora que, pues, me ha acercado, digamos, al trabajo, a la disciplina, ¿no? Porque para mí siempre ha sido fácil como leer un texto y medio entenderlo y llegar al aula y pues sí, como decir cosas, pero la profesora dice, ahora escríbelo. Y esa es otra dinámica totalmente. Sí, otro canal. Entonces con ella es así, sí está bien que entiendas, que pienses, que participes, que oralmente puedas estructurar una argumentación. Ahora escríbelo. Wow. ¿No? Esa es otra dinámica, y con ella ha sido como siempre ese mi camino, ¿no? Incluso las bitácoras que pide, también para mí siempre son una gran, pues, ¿cómo decirlo? Una gran dificultad
de concluirlas, pero eso es muy formativo. Eso es muy formativo. Hacerle una lectura, un análisis, sacar de ella determinados textos, y pues todo eso se va haciendo como un acordeón en el que posteriormente tú puedes hacer tu trabajo final, ¿no? Es una manera de enseñar de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me gusta esa profesora, su dinámica de clase, sus dinámicas, digamos, como de aprendizaje, igual con Sacristán, ¿no? Sacristán dice diarios de aprendizaje, cuaderno de viaje. Esta otra profesora hace una sábana temática, la bitácora, a veces fanzines para las exposiciones, que igual hacer un fanzine es enfrentarte a, después de leer algo y entenderlo y explicarlo, ahora hazlo gráficamente, ¿no? Y luego tu trabajo final, que es argumentativo. Entonces, eso es muy formativo. Pero además María del Rayo es una filósofa latinoamericana o nuestroamericana, y eso es bien importante porque ella constantemente nos está motivando e incentivando a entrarle a filósofos mexicanos, a filósofos latinoamericanos, ¿no? Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque pues estos pensadores abordan, digamos, su quehacer filosófico desde la peculiaridad de nuestro lugar, digamos, en el que vivimos. Claro. Entonces, de repente, ella es rodriguista. Sí, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es un filósofo bien importante. Y entonces, lo que Simón Rodríguez dice en 1828, pues es muy diferente y muy similar, ¿no?, a lo que dice, pues no sé, Marx, ¿no?, en unos 20, 30 años después. Claro. Entonces, las reflexiones, a veces, y si no es que siempre, tienen mucho que ver con quién las dice y en el momento en el que se dicen. Entonces, nosotros como filósofos o como estudiantes de filosofía mexicanos, saber cómo han filosofado estos filósofos, digamos, con los que compartimos continente, pues tienen otra perspectiva. Ese es un segundo rasgo de María del Rayo que es muy importante. Constantemente está, pues sí, ella conoce a Hegel, ella conoce a Marx. Claro, pues trae también esa tradición. Pero siempre es importante regresar a Arturo Andrés Roy, a Cheruti, que fue su profesor, ¿no? Ella misma apenas me acaba de compartir su tesis doctoral, que es un textito que acaba de publicar la UASM, y es Mito, Historia y Utopía en el Mundo Andino. Sí. Es un texto... Está hermoso. Está muy bueno, sí, ¿no? Y eso está hecho desde una mexicana, ¿no?, que está reflexionando el hecho bolivariano, más bien andino, y ve ahí ciertas cosas muy interesantes, ¿no? Y toda una concepción que ella rescata de otros autores latinoamericanos. Entonces, eso para mí es llamativo, es importante, porque con otros profes es más lo tradicional, ¿no? Es más la escuela alemana, es más la teoría crítica, ¿no? Y que es muy importante conocerlo, ¿no? Sí, claro. Hay un profesor ahí muy hegeliano, muy importante. Hay otro profesor, pues que no se reduce como a ser dusseliano, pero fue un gran estudiante de Dussel, compañero, ¿no?, de Dussel, que es el profesor Colin. Y pues también él tiene toda su reflexión en torno a al trabajo de su maestro Dussel y también los trabajos que él ha desarrollado. Pero María del Rayo es peculiar porque rescata autores que incluso Dussel, ¿no?, como este gran filósofo de la liberación latinoamericana, no les hace caso, ¿no? O sea, uno lee muchos textos de Dussel, importantes, unas críticas bien certeras al eurocentrismo, digamos, pero no pela a muchos autores latinoamericanos. ¿No? O sea, critica a Occidente con Levinas, un filósofo judío alemán, bueno, un poco alemán, ¿no? O desde Heidegger. Y pues es muy buena la crítica, pero ahora hay que ver qué dijeron otros filósofos locales sobre eso. Por eso a mí me agrada María del Rayo y es alguien que me ha marcado en el sentido de la disciplina, de la escritura, pero también de contrastar nuestra tradición de pensadores, pues digamos, no tan revisados, con lo que los otros profes nos dan, ¿no? Sin duda, las clases con Pedro Ramos han sido muy buenas, las clases con Juan Manuel también han sido muy buenas, sobre todo Juan Manuel Contreras Colín, sus clases históricas
son muy buenas. Primeras filosofías, primeras ontologías. Historia de las ideas políticas. Ese lo va a dar el semestre que viene, ¿no? O incluso pensamiento islámico latino, ¿no? O sea, el profesor, digamos, siguiendo la tradición de Dussel, de el doctor Dussel. Y Dussel a su vez de varios, pero sobre todo ¿cómo se llama? Paul Ricoeur. Analizan algo que se llama el núcleo ético-mítico. Se supone que eso es como lo que constituye a una civilización dada. Entonces hay un núcleo ético-mítico chino, hindú, egipcio o sumerio, mesoamericano e incaico, ¿no? Entonces ellos ven la historia de la filosofía en el desarrollo de cada uno de estos núcleos éticos míticos y cómo van combinándose o acercándose, ¿no? Y estas interacciones no solamente son amistosas y amigables, sino que implican ciertos desarrollos bélicos y expansiones de imperio, pero siempre hay síntesis en el plano de las ideas, ¿no? O sea, para este profesor, por ejemplo, es muy diferente en la historia del cristianismo observar lo que es el judaísmo en sus diversidades, el cristianismo primitivo, la cristiandad medieval, occidental y bizantina, digamos, oriental, y luego el catolicismo y el protestantismo. Wow. O sea, se supone que es los judeocristianos, ¿no? Pero para él es muy importante diferenciar, porque su concepción filosófica, o digamos su concepción ontológica, ¿no? O la manera en la que entienden a Dios y al mundo, es muy diferente. Entonces no es lo mismo decir, no sé, lo que decían los padres de la iglesia, a lo que dice un Ficino en el Renacimiento, ¿no? Que también es cristiano. Entonces, pues Colin es interesante por eso, ¿no? Por ver la filosofía en un espectro más amplio. Ya no es el vuelo del pájaro, ¿no? Sino ya es como todo un poquito más amplio, ya es global. Pero por global observas más, pero es más genérica, ¿no? Hace falta ahora regresarte a la pisada del reptil también, ¿no? Entonces, eso es interesante de María del Rayo, de Juan Manuel. Y pues, yo creo que ellos dos y Pedro Ramos son los que más me han interesado, ¿no? Dejando una huella. Del plantel, wow. ¿No? Hace un año y medio, vino el profesor Edgar a Del Valle porque Mario Rojas se fue sabático. Y Edgar, pues muy buen profesor. El primer semestre yo no tomé clases con él, que vino, estuvo tres semestres en Del Valle. Y el segundo, el tercero, tomé 3 clases con él, muy buenas clases. Para mí fue toda una nueva aventura, ¿no? Si con María del Rayo hay disciplina y hay contraste, ¿no? De la historia de la filosofía tradicional occidental con la historia de la filosofía latinoamericana, y con Colin hay una mirada bien amplia de la historia del pensamiento humano, con el profe Edgar hubo una especie de vinculación de la filosofía con la praxis inmediata, ¿no? Con nuestro vínculo inmediato, pero también hubo toda una, para mí, ¿no? Porque para él ya es algo obvio, pero para mí hubo toda una reconciliación con lo religioso y con lo espiritual, ¿no? Y con la filosofía como una forma de vida, como algo que se practica en el día a día. Entonces yo rescataría a esos 4 profes. Pues con los demás también he tomado muchas clases y certificado pocas, pero esos 4 profes fueron muy buenos, ¿no? Con Edgar, pues sí, yo soy un fan de Spinoza, ¿no? Wow. Lo digo así, porque todavía no soy especialista, ¿no? Pero te gusta. Pero me gusta mucho la filosofía de Spinoza, y el profe hizo su tesis doctoral sobre Spinoza, wow. Me la obsequió y la he estado leyendo, y pues es un texto muy interesante. Y pues digamos que hubo eso con Edgar, ¿no? Una reconciliación con la religión, con lo espiritual, con la filosofía como una forma de vida, y también un acercamiento más especializado a Spinoza. Digamos que esos son como los profes que más me han llamado la atención hasta el momento. El semestre que viene van a venir una profesora de Cautepec y una profesora de San Lorenzo. Wow. Y pues a ver qué pasa, pero pues ya nada más para concluir el segmento del profe Edgar. Él es un crítico de la modernidad, ¿no? O sea, él se inscribe en algo que se llama la hermenéutica crítica de la modernidad. Entonces eso también fue muy interesante, ¿no? Me acuerdo cuando expusiste a Bacon y demás, todo ese curso
lo que vimos es cómo nace el horizonte de comprensión moderno y cómo está vinculado pues, con el capitalismo y con ciertas dinámicas que van cosificando la realidad. Entonces hubo un reencuentro. Yo siempre he sido como muy amigo de los árboles y de las plantas, ¿no? Entonces con este profe hubo toda una conexión, ¿no? Decir, fíjate cómo la naturaleza se cosifica en la modernidad, ¿no? Y él ahí ve que autores participaron en esa cosificación y cómo funcionó el que se reduce a lo real de ser un cosmos ordenado y perfecto al cual hay que imitar en una ética antigua, ¿no? A ser un cúmulo de recursos, ¿no? El río es energía cinética que yo la puedo transformar en eléctrica, ¿no? O el agua es un recurso y lo utilizo para hacer coca, ¿no? Exacto. Y diferentes como dinámicas. Entonces con él fue bien interesante encontrar una mirada de cómo se cosificó el mundo en la modernidad. Entonces, pues esos son los profes como más interesantes, ¿no? A lo mejor me olvido de alguno, pero pues en general esos 4 profes son digamos como con los que yo he congeniado más y que he aprendido un poquito más, ¿no? Perfecto, Odón. Pues prácticamente estamos llegando a la recta final, pero antes quiero hacerte una pregunta así como de cierre. Sin embargo, también quiero hacerte la invitación, Odón. La verdad es que fue una conversación hermosa y bella, igual como la que he tenido con los demás compañeros, pero en especial contigo y con Saúl. Ha habido una conexión y de hecho, lo digo públicamente, y también te hago la invitación que quiero invitar a Saúl y a ti a un programa, o sea, que estén los dos. Y de hecho, que sean más, porque ustedes tienen muchas cosas que aportarnos. Y sobre todo que tenemos, la verdad, una identidad muy férrea y muy sólida por nuestra universidad. Y de eso se trata también estos espacios de activismo cultural, porque la UACM siempre va a tener presencia primordial aquí en estos espacios, tanto en Paisajes Humanos como aquí en Las Huellas del Alba. Y para mí va a ser sumamente interesante y muy bello, muy hermoso que estés tú junto con Saúl. Ya les haré llegar la invitación en tiempo y espacio, adecuándonos también a su agenda de ustedes para hacer estos programas, porque no quiero que sea uno, quiero que sean varios, para que platicar. De hecho, esto nada más es la entrada, también con él nada más fue así como la entrada, ir ahí poniendo la mano en el agua, el pie, a ver cómo está la temperatura del agua que está dentro de la tina. Pero me gustaría cerrar este espacio, sobre todo antes agradeciendo a las personas que estuvieron con nosotros y a las personas que vayan a conectarse durante la semana, porque este espacio es para ustedes. Finalmente nosotros conectamos lo que hay de este lado, tanto en la mente, tanto en la intuición, tanto en el corazón, en el alma, para ustedes. Hacemos ese diálogo para ustedes. E insisto, es la puerta a la actividad más bella del universo, que es la expresión. Desde luego quiero agradecer a Benjamín en los controles, a mi hermanazo Benjamín, y a la maestra Ana Robledo, que por cierto el próximo miércoles a las 16 horas, recuerden, no se pierdan su programa Hecho y Derecho, un compromiso que tenemos todos los miércoles en punto de las 16, Hecho y Derecho, en Orbe. Y bueno, ya para ir cerrando, hablaste de cosas tan interesantes, pero hay algo que pienso que tú lo percibes, lo sientes y lo reflexionas muy bien, como para cerrar. La filosofía en la vida cotidiana, hermanos. Sé que tenemos muy poco tiempo y eso sería como para un tratado, un programa, 2, 3, 10 programas, pero para Odón, ¿cómo es el quehacer de un filósofo en su día a día, en su oficio, con su familia, en el transporte, con los demás compañeros en la universidad, el vincularnos como sociedad? Porque si algo apela a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es hacer colectividad, ¿no? No ser, pues, vamos, ¿no? Individuos, sino hacer sociedad. Ya, pues es una pregunta complicada y la respuesta que puedo dar de manera inmediata es, voy a decir una palabra matemática, es asintótica, ¿no? Es un acercamiento que no llega a tocar al objeto, ¿no? Pero la filosofía en la vida cotidiana nos puede servir para cuestionar ciertos prejuicios o dogmas que tenemos en la interacción con los demás, ¿no? Yo puedo presuponer muchas cosas a la hora de ver a las demás personas y a la hora de observar cómo actúan las demás personas. Y la filosofía puede acercarnos a describir que nuestra aproximación primera y lejana de los demás puede que no sea real. Y más bien no lo es. Es decir, cuando uno observa que determinados compañeros o compañeras o personas con las que interactuamos
hacen cosas y hacen cosas que a nosotros nos alegran o nos enojan. A veces eso, o sea, esa sensación que uno tiene, ya sea querer entender lo que hace el otro o sentir, ¿no?, un afecto de lo que hace el otro, a veces eso tiene más que ver con nosotros que con los otros, ¿no? O sea, cuando alguien hace algo en la calle y tu reacción ya sea de esa persona siguió tal idea o esa persona actuó por tal impulso, eso que nosotros estamos analizando tiene que ver más con nosotros que con ellos o con ellas. Ahí la filosofía puede acercarnos, ¿no?, a observar que muchas veces lo que las personas hacen tiene que ver con ellas y ese conocimiento no es posible desde nuestro yo. Hay que interactuar, si es que se puede, y observar desde la escucha. O sea, es un acto pasivo el comprender a los otros, no es un acto activo, ¿no? Hay una pasividad de escucha, de visualización, de observación, ¿no? De que el otro te diga quién es, por qué hace lo que hace, ¿no? Y muchas veces ahí se rompen nuestros dogmas y nuestros prejuicios y nuestros sentimientos, ¿no? En el sentido de, pues no sé, yo he estado en la calle y de repente pasan personas y te chocan, ¿no? Y no es que venga enojado contigo, no es que te quiera pegar, no sé si me van a entender. O sea, la dinámica de esa persona es tal que no necesariamente tú la puedes comprender desde tu ser, ¿no? Eso de entrada me parece interesante. Y por otro lado, la filosofía también pues nos puede servir para analizar los problemas, ¿no? O para analizar ciertas situaciones. La filosofía no solamente nos permite comprender a los otros y a los otros desde la pasividad y la escucha, sino que también nos puede ayudar a ir rompiendo no solamente estos dogmas inmediatos ante el actuar y el decir de los demás, sino ya en estructuras más amplias, ¿no? Como una estructura estatal, una estructura, pues no sé, milenaria o social de determinadas índoles. La filosofía nos sirve para cuestionar, para observar que lo establecido puede que no lo comprendamos, y ya que lo comprendemos, puede que no sea absoluto y eterno, ¿no? Que se puede cuestionar, se puede transformar. Entonces la filosofía pudiera servir para esas dos cosas, y no. Por eso decía que es asentótico. Wow. Porque cuando yo digo estas cosas y me encuentro mañana al rato o pienso lo que hice hace ratito en la calle, en el metro, no, pues no fuiste filósofo. ¿Sí me da a entender? Wow. O sea, esta es una idea y estaría interesante practicarla, y la intento practicar y la intentamos, ¿no?, todas las personas, pero es difícil, ¿no? Es difícil llevarlo a cabo porque somos muy inmediatos, ¿no? Cuando actuamos, cuando pensamos, cuando queremos solucionar las cosas. Entonces, de entrada yo diría eso de manera muy inmediata. Y pues esto que dices con Saúl es interesante. Saúl es amigo, es compa, es camarada. Sí. Y pues Se va a poner interesante. Sí. Van a ver que se va a poner interesante. Amigas y amigos, nos escuchamos la próxima semana, si la fuente inagotable de amor nos lo permite. Y recuerden que de un polvo y otro polvo siempre vamos a hacer polvanera. Yo soy Alex Salamandra. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, oro, miel y plumas de quetzal, siempre para todas y todos ustedes. Gracias. Las huellas del alba. Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos.